Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de noticias, chismes y actualizaciones sobre las celebridades turcas más queridas del momento. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado quemando internet, un rumor que ha mantenido a todos al borde de sus asientos, y se trata nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exactamente, vamos a hablar sobre ese posible acercamiento, esa chispa que quizás, solo quizás, podría reavivarse entre estos dos talentosísimos actores. Y es que recientemente Kerem ha hecho unas declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos, insinuando que está abierto a perdonar a Hande. ¿Perdonar? ¿Pero perdonar qué? Vamos a desentrañar todo esto. Antes de que nos lancemos de cabeza a este jugosísimo chisme, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si aman el drama turco tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a traerles siempre lo mejor de la farándula turca. Así que suscríbanse por favor. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos concierne. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más comentadas y queridas del mundo del espectáculo. Su química en la pantalla, en la exitosísima serie Sen Kalkam, traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa realidad. Todos estábamos enamorados de ellos, de su complicidad, de sus miradas cómplices, de esa magia que emanaba cada vez que estaban juntos. Éramos Te Am Hande y Kerem a morir. Los veíamos como la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, un ejemplo de que los cuentos de hadas sí existen, o al menos, eso creíamos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son un cuento de hadas. La relación llegó a su fin, y aunque nunca se revelaron los motivos exactos, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, presiones mediáticas y quizás, simplemente, a que el amor había seguido su curso. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que vieron como su pareja favorita se desvanecía ante sus ojos. Fue como si de repente la magia se hubiera extinguido, dejando un vacío inmenso en el corazón de miles de personas que seguían cada uno de sus pasos. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. La hemos visto brillar en diferentes papeles, demostrando su versatilidad y talento. Se ha convertido en un verdadero ícono de la moda y la belleza, inspirando a millones de jóvenes en todo el mundo. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando arduamente, explorando nuevos proyectos y demostrando su versatilidad como actor. Lo hemos visto asumir roles desafiantes, mostrando una faceta más madura y comprometida con su arte. También ha incursionado en el mundo de la producción, demostrando su visión empresarial y su deseo de explorar nuevas áreas creativas. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el fantasma de su relación pasada siempre ha estado presente. Los fans no han perdido la esperanza de una reconciliación, y cada vez que se produce una interacción entre ellos, aunque sea mínima, las redes sociales explotan de emoción y especulaciones. Un simple like en una foto o un comentario casual, una coincidencia en un evento público, cualquier detalle se convierte en una señal de esperanza para aquellos que anhelan verlos juntos de nuevo. Las teorías conspirativas abundan, los montajes fotográficos inundan las redes sociales, y los foros de discusión se llenan de debates apasionados sobre la posibilidad de una segunda oportunidad. Y es precisamente en este contexto donde entran en juego las recientes declaraciones de Kerem Bürsin que han encendido la llama de la esperanza. En una entrevista, al ser preguntado sobre su relación con Hande, Kerem respondió de una manera que sorprendió a todos. Si bien no confirmó directamente un acercamiento o un deseo de reconciliación, sí dejó entrever que está abierto a perdonar cualquier posible ofensa o malentendido que haya podido existir entre ellos. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pero la intención subyacente era clara, estaba dispuesto a dejar el pasado atrás y a considerar la posibilidad de una nueva etapa en su relación con Hande. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. Para entender mejor lo que Kerem quiso decir, es importante tener en cuenta su personalidad. Kerem es conocido por ser un hombre maduro, reflexivo y con una gran capacidad de empatía. Es alguien que valora las relaciones personales y que no guarda rencor fácilmente. Lo hemos visto demostrar su generosidad y amabilidad en numerosas ocasiones, tanto en su vida pública como en su vida privada.
Es un hombre que se preocupa por los demás y que siempre está dispuesto a tender una mano a quien lo necesita. En este sentido, su declaración podría interpretarse como una señal de que está dispuesto a dejar atrás el pasado y a construir una relación más sana y madura con Ande, ya sea como amigos o, quién sabe, quizás algo más. No está descartando la posibilidad de una reconciliación romántica, pero tampoco está poniendo toda la presión sobre esa opción. Parece estar abierto a explorar diferentes caminos, siempre y cuando se basen en el respeto, la comprensión y la honestidad. Pero, ¿qué es lo que Kerem tendría que perdonar? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Como dije antes, nunca se han revelado los motivos exactos de la ruptura, pero los rumores sugieren que hubo algunas situaciones que pudieron haber generado fricción entre ellos. La intensidad de la fama, la presión de los fans, las expectativas de los medios de comunicación, todo esto pudo haber contribuido a crear un ambiente de estrés y tensión que afectó su relación. Algunos apuntan a que Ande se sintió abrumada por la atención mediática y por la presión de mantener una imagen perfecta como pareja. Otros sugieren que hubo diferencias en sus prioridades y en sus planes a futuro. También se habló de posibles desacuerdos profesionales y de celos infundados. Los rumores eran muchos y variados, pero la verdad es que solo ellos dos conocen la verdadera historia detrás de su separación. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación llegó a su fin y que ambos sufrieron las consecuencias. Ahora, con el tiempo y la distancia, parece que Kerem está dispuesto a dejar atrás cualquier resentimiento y a perdonar cualquier posible error que Ande haya podido cometer. Su madurez y su capacidad de perdonar son admirables, y demuestran que ha aprendido mucho de sus experiencias pasadas. ¿Pero qué piensa Ande de todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Kerem. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo discreto y reservado. Ande siempre ha sido muy cuidadosa con su vida privada, y prefiere mantener los detalles de sus relaciones personales lejos del ojo público. Es una mujer independiente y decidida, que sabe lo que quiere y que no se deja influenciar por las opiniones de los demás. Sin embargo, esto no significa que no esté al tanto de la situación. Es muy probable que haya escuchado los rumores y que esté reflexionando sobre lo que Kerem dijo. Sus amigos cercanos seguramente le han comentado sobre las declaraciones de Kerem, y es imposible que no haya visto las reacciones en las redes sociales. La pregunta es, ¿cómo reaccionará Ande? ¿Estará dispuesta a considerar la posibilidad de una reconciliación? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿está Ande abierta a perdonar también? ¿Está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que las declaraciones de Kerem han abierto una puerta a la esperanza y han reavivado la llama del romance para muchos fans. La expectación es máxima, y todos esperan ansiosamente la respuesta de Ande. Ahora, quiero ser clara. No estoy diciendo que una reconciliación sea inminente o que esté garantizada. La realidad es que ambos son personas adultas, con sus propias vidas y prioridades. Su relación es un asunto privado y personal, y solo ellos pueden decidir qué es lo mejor para ambos. No podemos presionar ni obligarlos a tomar una decisión que no quieren tomar. Lo único que podemos hacer es respetar su espacio y apoyar sus decisiones, sean cuales sean. Sin embargo, como fan de su trabajo y como admiradora de su talento, no puedo evitar sentir una pizca de esperanza. Creo que ambos son personas maravillosas, con mucho que ofrecer al mundo. Y si pudieran encontrar una manera de superar sus diferencias y de construir una relación sana y feliz, sería algo hermoso de presenciar. Su historia de amor ha inspirado a muchas personas, y sería un final feliz para este capítulo de sus vidas. Además, seamos honestos, la química entre ellos es innegable. Cada vez que aparecen juntos en pantalla, la chispa salta y es imposible no sentir la conexión. Su talento combinado es una fuerza imparable, y sería una pena que no volviéramos a verlos trabajar juntos en el futuro. Su colaboración en Senkalkam fue un éxito rotundo, y estoy segura de que podrían lograr grandes cosas si volvieran a unir sus fuerzas. Por supuesto, también es importante recordar que ambos merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Si la reconciliación no es posible, lo importante es que ambos encuentren la paz y la felicidad en sus vidas, y que sigan persiguiendo sus sueños y metas profesionales. Su felicidad individual es lo más importante y debemos apoyarlos en su camino hacia la autorrealización. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco.
Su disposición a perdonar a Hande Erçel ha reavivado la esperanza de una reconciliación entre estos dos talentosos actores. Si bien no hay garantías de que esto suceda, lo cierto es que su historia sigue capturando la imaginación de muchos fans alrededor del mundo. La pregunta de si volverán a estar juntos sigue en el aire, pero la esperanza sigue viva. Hemos analizado las posibles razones detrás de su ruptura, las implicaciones de las palabras de Kerem y la incógnita sobre la reacción de Hande. Ahora, solo nos queda esperar y ver cómo se desarrolla esta historia. Seguiremos de cerca cada uno de sus movimientos, y les mantendré informados de cualquier novedad que surja. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado interesante mi perspectiva sobre este tema tan candente. Me encanta compartir mi pasión por el mundo del espectáculo turco con ustedes, y espero que sigan acompañándome en mis próximos vídeos. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían reconciliarse? ¿Piensan que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus pensamientos. Quiero saber qué opinan sobre este tema tan controversial y apasionante. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre celebridades turcas. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este. Gracias por todo. Hasta la próxima. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Los quiero. Chao, chao.